Listo, buenas tardes. Entonces, bienvenidos al coloquio de Física y Geociencias. El día de hoy tenemos al profesor Juan Carlos Salón. Tú eres profesor en la Universidad de La La Guajira, Guajira, sí ¿cierto? señor, Y estás actualmente haciendo el doctorado en Ciencias del Mar. sí señor. ¿Quién En te está Uninor. dirigiendo? Juan Carlos, ¿cierto? No, el profesor Rafael Torres. Ah, bueno. Entonces, estás en las manos de los Aquí mejores están los profesores de dos. acá. Aprovechemos el espacio para felicitar a Rafa, que ayer se ganó por segunda vez un premio en docencia, demostrando pues la calidad de profesor de la que está hecho. Entonces, bienvenidos todos al coloquio de Física y Geociencias. Los dejo aquí entonces con John. Bienvenido y quedas tú con el público entonces. Ok, voy a empezar a proyectar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es John Salón. Yo soy biólogo, soy nacido en Maicao, La Guajira, y pues me place mucho estar en este coloquio del Departamento de Física y Geociencias para dar la charla denominada El fenómeno de surgencia, la respuesta del plancton, el caso de La Guajira. Entonces, la agenda que vamos a manejar en esta presentación, voy a tratar de contar una historia que va a empezar como de qué es la surgencia, la presencia de las urgencias y cómo la biología del océano responde, cómo esos aspectos, cómo los aspectos oceanográficos que se conocen en el Caribe pueden influir eh, en la presencia de esa biología del océano. También vamos a ver dónde están las urgencias en el Caribe colombiano. También vamos a hablar un poquito de qué se sabe del acople y acerca del acople físico-biológico en el Caribe colombiano. Y vamos a colocar aquí una propuesta de trabajo para la generación del conocimiento en el área de La Guajira respecto al tema que estamos abordando. Entonces, ¿cómo empieza todo? Pues la surgencia, para empezar a abordar la surgencia hay que abordar ciertos conceptos y no quería como abordarlo directamente, sino que más o menos cómo empieza todo. Entonces, ¿cómo empieza todo? Pues entre el Sol y la Tierra, pues la fusión de esos núcleos que ocurre entre hidrógenos y para formar helio y hay una gran liberación de calor. Ese calor viaja a través, voy a colocar mi puntero, esas ondas viajan en el espacio y calientan la Tierra. Pero ¿qué pasa? La Tierra es muy particular. Entonces, esa superficie de la Tierra no se calienta homogéneamente. Aquí estamos viendo unos diagramas, si los pueden ver, hay distintos colores. Los que son más tirando azul a violeta son los más, digamos así, los que emiten menos energía o son más fríos. Y los que tienen así como colores rojos, naranjas, es donde la superficie de la Tierra se calienta más o emite más radiación. Si vemos aquí, esto es julio de 2017 y por acá vemos enero del 2017. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de la Tierra no se calienta uniformemente, pero que eso también varía en el tiempo, en el mes en el que nos encontremos. Y varía también dependiendo del hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, si la Tierra no se calienta uniformemente, entonces la capa de aire que está encima de esas superficie de la Tierra tampoco se va a calentar uniformemente. Entonces se van a formar unos centros de alta presión y otros de baja presión. Entonces las masas de viento o las masas de aire se mueven de esos centros de alta presión hacia la baja presión. Acá en esta diapositiva que estoy mostrando, acá me estoy señalando, aquí nos muestra una línea rojita que se llama la zona de convergencia intertropical, es una zona de baja presión. Y por acá vemos zonas de alta presión, es decir, que cuando las masas de aire se mueven en la dirección, dependiendo del hemisferio donde esté, se van a dirigir hasta cierto sentido. Si vemos entonces, si vemos un poquito esta diapositiva, en esta parte de acá me estoy señalando, vemos el modelo o el esquema global de los vientos.
y vemos que converge cercano a los trópicos, cerca donde está la zona de convergencia intertropical. Si vemos estas flechas que están acá en rojo, ¿verdad? Si usted se para o se coloca en el hemisferio, en el polo norte y mira hacia abajo, usted ve que el viento va a girar a la derecha. Y se coloca acá en el polo sur, va a ver que el viento gira hacia la izquierda. Entonces, dependiendo de la posición donde esté eso, va a tener la dirección los vientos. Y esos vientos, que son los más fuertes sobre la superficie, se llaman vientos alisios. ¿Okay? Entonces ya vimos de dónde se generan los vientos. Cuando se generan esos vientos y esos vientos soplan sobre la superficie del océano, se da un fenómeno que se llama la surgencia. ¿Cuál es ese fenómeno? Entonces, aquí tenemos una flecha, tenemos en blanco, que acá la estoy señalando. El viento sopla en esta dirección y si el viento es favorable a la surgencia, dependiendo obviamente de dónde está la costa, de la dirección de la costa, entre otros tipos de cosas, ahorita vamos a ver dónde se genera eso aquí en el Caribe. Cuando sopla el viento, se genera algo que se llama la espiral de Ekman. La espiral de Ekman no es más que cuando sopla el viento, digamos así, el impulso, ¿sí?, genera unas corrientes en ciertas direcciones. Y por la rotación de la Tierra, ¿verdad?, esa espiral se va formando y digamos así, ese impulso o ese estrés que da el viento se va transmitiendo de capa en capa a través hacia la profundidad del océano y se va formando esta espiral que vemos acá. Entonces, capa a capa va transmitiendo la energía y se forma de capa a capa, entre cada una de las capas, a 45 grados. Pero digamos así que el flujo promedio o el flujo neto empuja el agua en unos 90 grados respecto a la dirección del viento. Entonces, si estamos en el hemisferio norte, en los alisios, el fluido se comporta muy parecido, el océano se comporta muy parecido a lo que es los vientos, ¿no? Y si tenemos un fluido geofísico, es decir, cuando hablo de geofísico es que estamos hablando de cientos de kilómetros, él va a girar y se va a acumular agua acá. Es como si usted tomara una taza de café y está muy caliente y empieza a soplarla. Y usted empieza a soplarla, usted ve que hacia la parte, hacia donde usted está soplando, pues si digamos así que se va acumulando como el agua, ¿no? Pero aquí, imagínese de pronto un recipiente grandísimo de cientos de kilómetros, usted hace el mismo efecto, pero la rotación de la Tierra hace que eso vaya girando. Entonces ese es el efecto de Coriolis, que va formando entonces la espiral de Ekman. Cuando esta agua se va acumulando acá, esta agua que está por debajo de la superficie, aquí baja el nivel del mar y acá sube. Entonces esta agua que está por acá empieza a reemplazar todo esto que está, toda esta agua que está acá, para tratar de nivelar. Entonces ese fenómeno se conoce como surgencia, que el agua que está acá abajo sube o aflora. ¿Qué consecuencias tiene eso en la biología del océano? Entonces, cuando tenemos estas aguas que suben, esas aguas son frías y ricas en nutrientes generalmente. Entonces, lo que ocurre cuando suben los nutrientes es como cuando llueve en el desierto. Cuando llueve en el desierto, generalmente en el desierto no hay mucha agua, aquí en La Guajira lo podemos constatar, y cuando llueve hay un florecimiento. Entonces, hay un florecimiento, en este caso, del fitoplancton y del zooplancton. Entonces, si vemos por acá, estaremos los nitratos, los nitritos, y estos van subiendo a la superficie. Normalmente, la capa superior del océano, como el fitoplancton, es tan eficiente utilizando los nutrientes, los acaba rápidamente. Entonces, generalmente en la capa superior del océano vamos a tener pocos nutrientes y uno de los mecanismos de fertilización es precisamente la surgencia. Entonces, ¿qué es eso de plancton? El plancton, entonces, son los organismos que viven en la columna de agua a merced de la corriente, es decir, que tienen un poco de desplazamiento, pero viven en la columna de agua. Pueden ser microscópicos o pueden ser muy grandes. Sí, por ejemplo, puede ser más grande que una medusa, pueden ser parte
del plancton, unas que no tienen tanta capacidad de desplazamiento, por ejemplo. Entonces vamos a tener dentro del plancton, vamos a tener, digamos así, categorías. Vamos a tener el fitoplancton, que son organismos fotosintéticos, microorganismos fotosintéticos, y el zooplancton, que son heterótrofos. Entonces, el principio, el fitoplancton entonces realiza fotosíntesis, es decir, que toma dióxido de carbono y agua y genera materia orgánica y oxígeno. Esto es muy importante para la ecología del planeta. Y por otra parte, el zooplancton toma materia orgánica y oxígeno y lo vuelve agua y dióxido de carbono. ¿Cuál es la importancia del fitoplancton? Entonces, por acá vemos es la base de la cadena trófica de los ecosistemas del océano. Ellos transforman la energía lumínica en materia orgánica, como lo vemos aquí. Entonces, ellos se vuelven la base alimenticia para que luego el zooplancton se consuma de ella y a partir del zooplancton otros depredadores puedan consumirla. Y ahí puedan existir otros animales. Es decir, que van transfiriendo la energía en los diferentes estratos energéticos en la cadena alimenticia del océano. Sin el fitoplancton no podríamos tener, por ejemplo, las pesquerías o no podríamos tener los recursos pesqueros que normalmente explotamos. ¿Por qué es importante estudiar el fitoplancton o el plancton? Entonces, por acá muestro un esquema donde si todos conocemos que estamos en un escenario de cambio climático en gran parte por las emisiones de gases invernaderos. Uno de esos principales gases es el CO2 y el fitoplancton es causante del secuestro. Es decir, que tenemos altas concentraciones en la superficie de CO2, esas concentraciones entran al mar y el fitoplancton, entonces, como tiene que hacer mucha fotosíntesis, empieza a secuestrar, digamos así, todo ese CO2 y cuando ellos mueren lo van depositando al fondo. Eso se llama la bomba biológica del plancton o la bomba biológica del carbono. Entonces, todo ese proceso lo hace el plancton. Entonces, por eso es muy importante para la ecología global las funciones del plancton. También es muy importante el plancton por la producción de oxígeno. Entonces, usted haga un ejercicio de inhalar y exhale, por ejemplo, y dele las gracias al fitoplancton y a las diatomeas específicamente, porque entre el 60 y el 80% del oxígeno que se produce en la Tierra lo producen las diatomeas. Entonces, por acá muestro en una diapositiva, en esta diapositiva, qué tan importante es la producción primaria de esas diatomeas, clorófitas, copolitoforios y cianobacterias para la ecología global. También, nuevamente menciono, que el fitoplancton y el zooplancton son primordiales para la existencia de las pesquerías y los recursos económicos que nosotros podamos sacar del océano. Bueno, y la Guajira, ¿qué tiene que ver con todo esto? Es la pregunta que de pronto se puede formular. Primero vamos a empezar dónde se ubica la Guajira, ¿verdad? La Guajira se ubica en el Mar Caribe. Colombia no delimita con el Océano Atlántico, porque hay muchas personas que nos lo han dicho, no, Colombia delimita en el norte con el Océano Atlántico, delimita con el Mar Caribe. Y eso se puede establecer ciertas diferencias en la parte oceanográfica y una de ellas es las masas de agua. No vamos a profundizar eso aquí porque nos demoraríamos mucho tiempo. Pero digamos así que el Océano Atlántico y el Mar Caribe tienen ciertas características. Ahorita vamos a hablar qué los separa. Entonces, la región de La Guajira no es el departamento de La Guajira. La región de La Guajira generalmente se tipifica entre la península de Paraguaná en Venezuela y la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, nociones un poco más recientes, por ejemplo, Rueda Roa en el 2012, dice que estacionalmente el área de La Guajira puede estar cerca a Cartagena en Punta Canoas, en el departamento de Bolívar. Entonces, el Caribe, ¿qué lo caracteriza? Bueno, el Mar Caribe es un mar de aproximadamente 3.3 millones de kilómetros cuadrados, está separado por un arco de islas, este arco de islas que estoy señalando por acá. Por acá hay muchas pequeñas islas que se denominan Antillas Menores y por acá hay unas
Antillas Mayores, que así se denomina. Entonces está Puerto Rico, la Española, está República Dominicana de Haití, y por acá está Cuba. Se comunica a través del Océano Atlántico, a través de los canales que se forman entre esas islas y el Océano Atlántico, y al Golfo de México a través del canal de Yucatán. ¿Okay? Costas de cinco cuencas, que una es la de Granada, la de Venezuela, de Colombia, que es la más extensa, la de Caimán y la de Yucatán. La climatología, ¿cómo es? ¿Cómo es en el Caribe? Entonces, la climatología, si se acuerdan de la zona de convergencia tropical que les mostré al principio, entonces ella se va desplazando. Entonces, en algunas épocas del año está al norte, ¿sí? Entre los 7 y los 11 grados, entre septiembre y noviembre. Entonces, ahí tenemos una época que llueve bastante, y es que nosotros lo conocemos como época lluviosa, y otra época en donde está entre los 0 y los 5 grados, entre enero y abril, entonces donde nosotros generalmente tenemos épocas secas. Entonces por acá podemos tener dos épocas marcadas, que es la seca entre diciembre y marzo, y otra lluviosa entre agosto y noviembre, y vamos a tener épocas de transición. Una época de transición lluviosa entre abril y mayo aproximadamente, y otra conocida como veranillo de San Juan entre junio y julio. Vamos, en cuanto a las corrientes, el sistema dominante en el Caribe es la corriente del Caribe. Por acá estoy haciendo como un tracking con el señalador para que vean la ruta de la corriente del Caribe. Más o menos tiene una velocidad de 0.5 metros por segundo. Cuando llega por acá frente a la plataforma centroamericana, gira, y aquí también hay por causa también de rotacional del viento, se forma una estructura que se llama el giro Panamá-Colombia, y de ahí se deriva una contracorriente que se llama contracorriente Panamá-Colombia, que va bordeando todo esto. Un subtema también importante en cuanto a corrientes es la surgencia del norte de Sudamérica. La surgencia del norte de Sudamérica es la que vemos la presencia de la surgencia en el Caribe colombiano. Cuando pasa todo eso de que suben las aguas frías ricas en nutrientes, eso tiene unas repercusiones en las variables oceanográficas, y eso nosotros lo que podemos percatarnos como oceanógrafos. Acá nosotros, o acá en esta presentación, pueden ver entonces la firma de la temperatura superficial del mar, esto por satélite, por acá la firma de salinidad, y por acá la firma del nivel del mar. Entonces, si podemos ver acá detalladamente, vemos que toda esta zona de por acá, del norte de Sudamérica, tiene unas temperaturas más bajas. Entonces, los colores azules significan temperaturas más bajas. Entonces, vemos que hay una zona este y una zona oeste. La zona este se denomina es catalogada como una subárea de esa surgencia, y la otra área que aquí aparece en W es el área de La Guajira. Entonces, eso también, como suben aguas, que la masa de agua, o a las aguas que están un poco más profundas que las aguas superficiales en el Caribe, tienen mayor salinidad, y entonces también podemos ver que hay una firma en salinidad. Por acá vemos que el efecto ese de empujar el agua, si se acuerdan que cuando el viento sopla hacia 90 grados empieza a empujar el agua, empieza a aumentar el nivel del mar, y por aquí también podemos ver ese efecto acá me estoy señalando. Entonces, frente a La Guajira tenemos un sistema de surgencia. Bueno, entonces, ¿cómo responde la parte de biología a ese fenómeno físico? Responde de la siguiente manera. Entonces, Franco Herrera en el 2006 realizó un estudio de clorofila, de concentración de clorofila en dos lugares, en el Golfo de Salamanca y en el Parque Tayrona. Fue en la época lluviosa y fue en la época seca. Entonces, encontró que en la época lluviosa era mayor que en la época seca. Entonces, en esas zonas en donde hay gran cantidad de ríos, entonces podemos ver que en efecto en la época lluviosa la clorofila, que viene siendo la biomasa fitoplanctónica, podemos inferir eso, un proxy, hay mayor número de biomasa fitoplanctónica. Por otra parte,
Páramo y colaboradores en el 2011. Tuvieron evidencias a partir de una hipótesis que se formuló García Hoyos en el 2000, que él dijo que en ocasiones el máximo de clorofila no se ve cuando hay máximos de vientos. Entonces, ellos quisieron comprobar eso a través de imágenes satelitales, y por acá tenemos mediciones que se realizaron en el 2005, diciembre del 2005 y febrero del 2006. En ese sentido, aquí tenemos vientos, es las primeras imágenes. Por acá tenemos temperatura superficial del mar y por acá tenemos concentración de clorofila. Entonces, en febrero, los vientos alisios afectan más, ¿sí?, que en diciembre. Entonces, nosotros esperaríamos... Sí, que tiene el micrófono activo. Ok. Entonces, en diciembre hay menor intensidad del viento que en febrero. Entonces, en febrero, por tener mayor intensidad del viento, hay mayor surgencia. Por eso se ve aquí de pronto más azulito, el agua es más frías, ¿sí?, porque hay más urgencia que acá en diciembre. Entonces, nosotros esperaríamos que en febrero hubiese más clorofila, pero no fue así. Se encontró más clorofila en diciembre, en donde había menos urgencia que en febrero. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando a veces hay más urgencia, posiblemente no vamos a encontrar lo máximo de clorofila. Y ahorita vamos a discutir eso. En el año 2018, nosotros evaluamos, ya este sí es un estudio propio, evaluamos precisamente el tema de los vientos en todo un ciclo anual. Entonces, por acá vemos los diferentes meses, acá vemos vientos, por acá vemos temperatura superficial del mar y por acá vemos clorofila. Entonces, al tratar de escoger el núcleo de surgencia, tomamos una parte donde creemos que era el núcleo de surgencia y sacamos los promedios mensuales. Entonces, por acá en esta gráfica usted puede ver en azul, puede ver los promedios mensuales de los vientos. Por acá vemos los meses. En rojo podemos ver el de temperatura y en verde el de clorofila. Entonces, por ejemplo, aquí en febrero vamos a encontrar niveles altos de clorofila porque hay bastante viento y la temperatura es baja, precisamente la surgencia, hay surgencia, temperaturas bajas, vientos altos y clorofila alta. Listo, no hay problema. Pero si, por ejemplo, vemos julio, vemos que la clorofila es alta, es decir, hay mucho fitoplancton, pero la temperatura, digamos así, es moderada y la velocidad del viento no fue muy alta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, esto nos generó más dudas que cualquier otra cosa. Entonces, vamos a ver ahora en adelante qué pasa con el zooplancton. Con el zooplancton nosotros utilizamos tecnología hidroacústica para determinar la biomasa del zooplancton y nos dimos cuenta, fuimos en mayo y en diciembre. En diciembre hay mayor surgencia que en mayo, ¿okay? Pero nosotros encontramos más biomasa en mayo que en diciembre, ¿okay? Entonces tratamos de empezar a ver cómo se relacionaron esa biomasa del zooplancton frente a algunas variables espaciales y oceanográficas. Entonces, por acá ven unos modelos que se llaman modelos aditivos generalizados, que es la comparación entre esas variables. Entonces, tomamos latitud, longitud, clorofila A, biomasa del zooplancton versus clorofila A, biomasa del zooplancton versus temperatura, biomasa del zooplancton versus la profundidad. Entonces, vimos que los que nos explican de mejor manera fue la longitud en mayo, la temperatura y la clorofila. Entonces vemos por acá pulsos asociados a la surgencia, por ejemplo, frente al cañón de Ranchería. Y acá, frente a la zona de Buritaca, y eso también vimos un pulso importante, pero que fue muy asociado a temas de ríos, ¿no? Pero también vimos que por acá, por el borde de la plataforma continental, también hay una importante, digamos así, reacción de la biomasa zooplanctónica. Entonces vemos que el efecto puede ser mucho más complejo
el que vimos y no hay una relación directa. Entonces pueden haber distintas causas que pueden aumentar la biomasa del plancton. Entonces aquí se relacionó de esta forma, pero en diciembre se relacionó de manera diferente, donde lo más importante fueron la longitud, la latitud y la temperatura superficial del mar. Fueron lo más importante. La clorofila no fue importante y la profundidad sí. Entonces, en diciembre tenemos, digamos así, la intensidad de la surgencia es mayor. Entonces, en ese sentido, por acá, si ven, fue muy baja. Donde era intenso, fue muy baja. Y se asoció mucho a altas temperaturas, la biomasa, alta biomasa de zooplancton, que seguramente por remanentes en los caudales de los ríos en la zona del Golfo de Salamanca se vieron las mayores abundancias. Entonces, estamos viendo que hay una relación mucho más compleja de lo que normalmente a uno le enseñaba en las clases de oceanografía. Resulta ser que por allá en 1989, un señor llamado Curry and Roy, ellos establecieron una teoría que se llama la ventana ecológica ambiental. Entonces, esto fue creado más que todo como evidencia o datos para reclutamiento de peces, pero de igual manera se puede aplicar a lo que nosotros estamos observando en el Caribe colombiano respecto a la biomasa del fitoplancton y la biomasa del zooplancton. Entonces, por acá vemos, esta flecha me indica que por aquí hay baja turbulencia y por acá alta turbulencia. Y por acá la intensidad de la surgencia puede ser baja, por acá moderada y por acá fuerte. Y por acá tenemos el reclutamiento. Aquí este reclutamiento lo podemos reemplazar por biomasa del fito o biomasa del zooplancton. Este gráfico es tomado de la publicación original. Entonces, ¿de qué trata la ventana óptima ambiental? Que hay, digamos así, hay un rango de condiciones en donde, donde las comunidades se van a sentir o se van a poder desarrollar mejor. Entonces, en este sentido, cuando la surgencia es baja y la turbulencia es baja, como la surgencia es baja, entonces va a haber pocos nutrientes en la capa superficial y la biomasa va a ser baja. Por el contrario, cuando la intensidad de la surgencia es alta y la turbulencia es alta, los procesos turbulentos en la columna de agua y el transporte de EGMA, si se acuerda, es la acumulación de esa agua hacia fuera de la costa, y lo que hace es que lleva rápidamente el agua, la saca de la plataforma continental. Entonces nosotros vamos a tener también bajas cantidades o baja biomasa o bajo reclutamiento. Pero cuando son moderados, tanto la intensidad de los welling o de la surgencia y de la turbulencia, vamos a encontrar la ventana óptima ambiental para esas comunidades. Entonces, en gran parte eso es lo que nosotros queremos identificar, y eso es lo que viene de aquí en adelante para este tópico de estudio en el Caribe colombiano. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pues, si nos vamos ¿dónde vamos a desarrollar esto? Tomo el ejemplo particular del departamento de La Guajira y les traigo índices del año 2014. Sé que están un poquito... ya lleva varios años, pero la página del DANE tuvo unos ataques cibernéticos y no pude descargar los informes actualizados. Pero yo los vi hace muy poco y los números prácticamente no han cambiado. Entonces vemos que bajo un índice de pobreza multidimensional, vemos que en La Guajira el índice de pobreza es supremamente alto en todos los municipios, y más que todo en los municipios costeros como Uribia, Manaure, Riohacha y Diguya. Por acá vemos algunas imágenes. Mucha de la población guajira, entonces, como vemos con los indicadores, hay pobreza monetaria y pobreza multidimensional. También estamos bajo un proceso de migración del hermano país venezolano, y históricamente hemos sufrido, o nuestras comunidades indígenas han sufrido de inseguridad alimentaria. Aparte de eso, hay bajo desarrollo marítimo, ¿sí? Y ni hablemos de la inseguridad física, que hay muchos portales de opinión que pueden asegurar o pueden establecer que
la inseguridad en La Guajira puede ser un obstáculo para el desarrollo. Entonces tenemos bastantes problemáticas sociales y de infraestructura, como vemos en el bajo desarrollo marítimo. Esta imagen que está aquí es el muelle de Riohacha. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, todo eso que les acaba de mencionar, entre otras cosas, porque eso no es lo único que se ha publicado, entonces nosotros generamos una pregunta de investigación y queremos saber cuál es la variación espacial y temporal de la biomasa planctónica y la productividad primaria en el sistema de surgencia de La Guajira. Y nos formulamos una hipótesis es que la biomasa planctónica en el sistema de surgencia de La Guajira no solo depende del viento, sino que además hay una dependencia de la estratificación del océano, la disponibilidad de nutrientes para una eficiente productividad primaria. Entonces, nos formulamos el trabajo doctoral, que hace parte de mi tesis, nos lo presentamos a Colciencias y obtuvimos... ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí. Ok. Que por acá pasó... Parece que me hubiese quedado sin señal. Ok, entonces nos formulamos. A ver, toco el puntero. Nos formulamos este trabajo de investigación, variación espacial y estacional de la biomasa del plancton y la productividad primaria del sistema de surgencia de La Guajira. Y tenemos como objetivos específicos, ¿sí?, describir la capa superficial de la surgencia de La Guajira. Ahorita vamos a mostrar con qué variable vamos a trabajar. Describir el comportamiento de la columna de agua y ver la dinámica temporal y estacional y espacial, perdón, de la biomasa del plancton, del fito y del zooplancton y la productividad primaria relacionado con las variables físicas y nutrientes. Entonces, el primer objetivo, ¿cómo lo pretendemos hacer? Pues digamos así, es como los satélites nos permiten ir como en un helicóptero viendo cómo se comportan las distintas variables en el océano, ¿no? Entonces, vamos a establecer series de tiempo, ¿sí?, de esas observaciones de satélite, de reanálisis. Entonces, por aquí tenemos la temperatura superficial del mar, ¿sí?, la topografía dinámica absoluta, la salinidad, los vientos, la clorofila A, ¿sí? Vamos a tomar las series de tiempo que ustedes ven acá. Hay algunas partes, en algunas variables hay aproximadamente 20 años, en otras muchos más. Entonces tenemos por ahí bastante información que trabajar y vamos a tomar, digamos así, los núcleos de interés y a caracterizarlos a través de series de tiempo. Entonces esas series de tiempo vamos a empezar a estudiarlas y vamos a empezar a escribirlas de las variables que les acabo de mencionar. Ese es el objetivo 1. Entonces, describir el comportamiento de la capa superficial en el sistema de surgencia de La Guajira y establecer entonces la estacionalidad de esas variables para ver cómo se puede escribir un promedio multianual para todas esas series. El siguiente objetivo sería describir el comportamiento en la columna de agua. Imagínense que la primera fue verlo desde arriba, ahora imagínense como tomar una torta y tomar el mar y hacer algo así y ver esa tajada. Entonces vemos en planta cómo es el comportamiento de las variables. Entonces las variables que vamos a empezar a trabajar aquí en este objetivo: la salinidad en perfil, la temperatura, los nutrientes, el oxígeno. Entonces todo eso lo vamos a sacar de reanálisis. ¿Reanálisis qué son? Son unos modelos que se utilizan a nivel global basado en la modelación y en las ecuaciones oceanográficas primordiales, en la física del océano y basados también en datos. Entonces esos reanálisis van con un background también de datos allí. Entonces también vamos a utilizar variables satelitales, pero que demuestran o dan características a través de la columna de agua. Entonces, con todo eso vamos a hacer una descripción también de las variables, de lo que son los parámetros del modelo de Ekman. Si se acuerdan al principio que hablé del transporte, que es
todo lo, digamos así, que es el flujo que acumula, digamos así, el agua fuera de la costa. Y el bombeo. ¿Qué es el bombeo? Pues el bombeo es toda esa cantidad de agua que sube desde de la parte de las aguas subsuperficiales a la superficie. Entonces, con eso podemos medir la intensidad. También vamos a ver lo que son los diagramas TS, que es para determinar masas de agua, que por aquí muestro uno. Y vamos a determinar la capa fótica, que con las variables que tenemos lo podemos establecer, por ejemplo, con el MODIS del K490. Podemos ver la transparencia para determinar la zona fótica, que es donde penetra la mayoría de luz y donde vive el fitoplancton. También vamos a establecer series de tiempo de nutrientes para ver la disponibilidad en la zona fótica, lo cual eso le va a servir para establecer el ambiente, el posible ambiente que puede tener el fitoplancton y el zooplancton para generar sus funciones ecológicas. Y el último objetivo es describir la dinámica de la biomasa del plancton y la relación con las variables oceanográficas. Entonces, las primeras variables a investigar en este objetivo, entonces, el fitoplancton, que por ahí vemos, lo vemos con MODIS, un satélite. Podemos tener perfiles de oceanográficos, es decir, que en el sitio, en el área de La Guajira, se bajan equipos, ¿verdad? Entonces, son información in situ. Referente a eso, podemos utilizar cruceros de DIMAR, del INVEMAR o de Ecopetrol, por ejemplo. Entonces, dentro de la disponibilidad de datos en los cuales estamos gestionando, puede estar, por ejemplo, el uso de gliders en la región, que son unos artefactos impresionantes que ellos mismos van haciendo planeo, bajan, toman las variables oceanográficas, suben y las transmiten y nuevamente se sumergen. Entonces pueden hacerte una campaña oceanográfica automatizada. Estos son equipos que se han implementado en la región y que estamos en la gestión de conseguir sus datos. Por otra parte, el proyecto Argo es una información que cualquiera lo puede tener. Son boyas que van flotando y que pueden también tener información de los perfiles oceanográficos. Ellas llegan, se sumergen, toman con eso también pueden meter una otra corrientes y cuando sube, ella transmite al satélite. Entonces, es información que la podemos tener en la plataforma y de manera libre. Y también aquí para productividad primaria vamos a utilizar el modelo del Brainfield en 2006, que está disponible en la página de la Universidad de Oregon, Ocean Productivity Model. Para el zooplancton es un poquito más complejo obtener la información. Aquí vamos a utilizar ecosondas, que es la siguiente diapositiva, pero acá voy a hacer énfasis en la recolección de datos de ASP. Los ASP normalmente se consideran para tomar datos de corrientes, pero utilizando ciertos algoritmos podemos determinar entonces biomasa biológica, tanto como para peces como para zooplancton. Entonces, utilizando esos algoritmos, nosotros podemos separar esas propiedades biológicas. Y por un proyecto que se realizó acá en el Caribe colombiano, tenemos información de dos puntos. De un ADCP Teledyne RDI que funcionaba a 75 kHz y tenemos una ventana de datos desde abril del 2007 hasta febrero del 2008. Tenemos dos puntos, si lo alcanzan a ver acá, ADCP1, el rojo, y ADCP2 por acá. Todos dos en el área de La Guajira que nos sirven para realizar la investigación. Entonces tenemos bastante información ahí información diaria que nosotros podemos comparar el zooplancton con el fitoplancton más otras variables oceanográficas. Entonces la idea siempre es establecer series de tiempo y comparar eso con las variables oceanográficas. Por otra parte, también tenemos información de ecosondas científicas. Tenemos 480 kilómetros para mayo del 2018 y tenemos 330 kilómetros también de diciembre del 2018. Entonces, aplicando unos algoritmos
separación, de bifrecuencia. Podemos establecer también, podemos separar lo que son los cardúmenes de peces y el zooplancton. En este caso, el zooplancton es la que de pronto nos interesa más para el desarrollo de nuestra investigación. Por último, pero no menos importante, es qué buscamos con esta iniciativa. Entonces, obviamente vamos a tener varios focos. Uno es la comunidad, primero es la comunidad científica, generando artículos científicos acerca de todo esto que les acabo de mostrar, participar en conferencias nacionales e internacionales, porque el trabajo también hay que mostrarlo, y también la formación de personal de alto nivel, en este caso particularmente yo como doctor, porque esto hace parte de un plan a nivel departamental o a nivel nacional para formar doctores. Entonces nosotros hicimos parte de esa convocatoria y pues esos son los objetivos que tratamos de cumplir. Para las entidades del Estado, entonces, información actualizada para el manejo de los recursos naturales, recursos pesqueros, recursos hidrobiológicos. La mejora de indicadores departamentales de ciencia y tecnología. La Guajira es uno de los departamentos que tienen menor índice de publicación de artículos científicos, entonces también queremos mejorar ese tipo de cosas. Y la creación de redes de colaboración con entidades internacionales. Por otra parte, todo ese conocimiento también es importante llevarlo al ciudadano a pie, al guajiro a pie, porque es importante generar la apropiación social del conocimiento. Entonces, ese es nuestro punto principal, así como uno de los resultados. También generar intercambio de saberes con la comunidad y los académicos. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos hacer charlas o talleres en donde nosotros podemos compartir ese conocimiento que generamos a través de este trabajo con las comunidades de pescadores, por ejemplo. Entonces, hacer un intercambio de saberes, porque ellos también conocen mucho el ecosistema de manera empírica y nosotros lo conocemos desde otro punto de vista. Entonces, la idea es hacer intercambio de saberes. Y por otra parte, la potencialización de sectores económicos, como por ejemplo como el pesquero, como la maricultura, donde nosotros vamos a establecer bases para que se puedan dar de buena manera la planeación de esa formulación de esos negocios. Entonces, conociendo de pronto las áreas donde hay mayor productividad, menor productividad, mejores condiciones oceanográficas para la implementación de esos proyectos. Y con eso finalizo la charla. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor. Una excelente conferencia, John. Muy interesante todo este trabajo que que estás desarrollando. Podemos abrir micrófonos para las preguntas que haya, o si quieren ponerlas en el chat. Ya voy a revisar a ver si hay preguntas en el chat. Felicitaciones por ahora. Entonces, Jairo, adelante. Hola, buenas noches. Ante todo, felicitar al profesor por esta disertación, resaltando el hecho de que hace un reconocimiento a las comunidades que ahí habitan, ¿no es así? Y la pertinencia e importancia de este proyecto, ¿ok? Ahora bien, también me llama la atención mucho la utilización de la teoría del concepto de ventana óptima. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero me parece interesante ese enfoque, en el sentido de que no es solamente que se encuentren los recursos, sino, en el caso de los peces, de que tengan la frecuencia de aparición de los ítems alimenticios, porque ellos entran en un proceso de no retorno, de que si las condiciones son favorables, pero inicialmente no lo eran, ya desafortunadamente no van a tener éxito, y bueno, eso se refleja en las cortes pesqueras. Y lo otro, profesor, la pregunta puntualmente es que me ampliara la información con respecto a la región o ecorregión de La Guajira, porque si no estoy mal, escuché algo sobre Cartagena, pero lo que tenemos es la pluma de Río Magdalena. Entonces, ¿cómo sería ese aspecto ahí? O sea, teniendo en cuenta el Río Magdalena, o cuáles son las teorías, porque sé que han habido varias discusiones sobre las regiones como tal en
sobre la región Guajira y esos aspectos. Ok, como lo has podido ver, la intensificación de las urgencias depende del viento, ¿verdad? Entonces, si uno empieza a revisar cuál es el comportamiento, obviamente tiene un ciclo estacional. Ya bien determinado, que lo puedo mostrar acá. A ver, se puede mostrar acá. Obviamente hay publicaciones que de pronto lo tienen un poquito mejor, porque esto lo hacen varios años, pero aquí lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, aquí en estos meses, para que en estos meses es de pronto más intenso el viento, luego disminuye, ¿sí? Y por acá la surgencia merma, digamos así. Entonces, si de pronto hacemos la temperatura superficial del mar, entonces ese viento va a generar que se generen focos. Entonces, esos focos se van a intensificar o van a disminuir dependiendo de la dirección del viento y de los cambios de la dirección, ¿sí? Y la intensidad de los vientos alisios. Entonces, Rueda Roa, en el 2012, el profesor Adina Rueda Roa, sacó un paper en donde caracterizó esos focos de surgencia, tanto los de Colombia como los de Venezuela, todos completos. Y ella mostró ahí estacionalmente que hasta dónde llega la surgencia o el área de La Guajira o la surgencia de La Guajira. Y los últimos focos eran muy cercanos a lo que es Punta Canoas en Bolívar. Entonces, estacionalmente nosotros podemos ver que hay una reducción y una expansión precisamente de esa surgencia dependiendo la variable respuesta que tú quieras ver. Entonces, precisamente una de las metodologías, uno de los resultados que nosotros queremos tener es de pronto profundizar un poco más en cómo se limita estacionalmente la surgencia de La Guajira utilizando ya sea la temperatura, la salinidad, la clorofila, ¿sí? O generar un índice que puede integrar varias variables para establecer precisamente esas áreas o esa área de surgencia. También el nivel del mar, como lo mostramos acá. Si no estoy mal, por acá. Por acá el trabajo del profesor Torres, que está acá presente. Por acá ves la firma en el nivel del mar que puede tener la surgencia de La Guajira. Entonces, estamos precisamente estudiando eso para establecer cuáles serían las fronteras, utilizando algunas variables o utilizando varias variables. No sé si con eso te respondí, Jairo. Pues sí. El detalle era que, bueno, siempre se tiene como la noción de que el mar Caribe colombiano está separado prácticamente por el río Magdalena. O sea, como que hay una barrera ahí. Y eso era como que mi inquietud, pero sí, en términos generales, sí, profesor. Ok, gracias, Jairo. Mira, John, tenemos acá un comentario de Jesús Javier Hoyos. Dice que como aporte el acople físico, químico y biológico puede utilizar el trabajo de Ramón Margalef, denominado Mándala de Margalef. De resto hay felicitaciones. Acá tenemos una pregunta del profe Chiche. ¿Qué instituciones y organizaciones te ayudaron para hacer tu investigación? ¿Quién te financió tu investigación? Bueno, lo que mostré acá lo hicimos con la Universidad del Magdalena, la parte de resultados que mostré por acá. Toda esta parte lo hicimos con la Universidad del Magdalena y la Universidad Jorge Tadeo Lozano a través de un proyecto de Colciencias. Eso fue mi trabajo de maestría. Pero el nuevo, que yo hago una propuesta, también me está financiando el Departamento de La Guajira a través del Sistema General de Regalías por unas becas que se llaman las becas Bicentenario. Entonces,
Yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad del Norte y pues esas son las instituciones que están involucradas hasta el momento. Pregunta por acá, Julián Sierra, no recuerdo haber escuchado esto, pero quisiera saber, ¿qué hipótesis esperas comprobar? Bueno, la hipótesis que esperamos comprobar, aquí la coloqué, es la biomasa planctónica en el sistema de surgencia de La Guajira no solo depende del viento, sino que además tendrá una dependencia de la estratificación del océano y de disponibilidad de nutrientes para una eficiente productividad primaria. Esa es la hipótesis que esperamos comprobar, Julián. Perfecto. ¿Alguien más quiere abrir sus micrófonos? Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes. Pues estaba un poco ocupado en otros asuntos, pero logré entrar al final casi. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué más bien? La primera parte no la vi. Pero bueno, pues yo tengo otra inquietud sobre la productividad también. Yo siempre pues hemos hecho algunos proyectos, algunos artículos relacionados con su urgencia también, peces pelágicos y todo. Yo lo cité a usted, profe, aquí. Sí. No, hay dos asuntos que yo también pienso que la productividad en el sector de La Guajira, principalmente entre el Cabo de la Vela, pienso yo, y hasta un poco más abajito de Riohacha, donde la plataforma es un poco más extensa ahí. Si ustedes miran ahí, en ese ecosistema hay muchas arenas, ¿sí? Y yo siempre he pensado que en tu futuro podrías comprobar si es verdad lo que yo he estado pensando hace muchos años, que la productividad también hay debido también a las arenas que son transportadas por los vientos alisios desde el desierto hacia el mar. Entonces, por eso es que siempre hay muchas arenas ahí en el sector y por eso la pesquería siempre es muy buena ahí. Estoy hablando desde Manaure, desde Cabo de la Vela hasta un poco más abajo que es Manaure o Riohacha, que como estoy en mi teléfono no tengo bien la ubicación. Porque siempre, si uno mira, hay artículos que muestran que en el desierto del Sahara, cuando esas tormentas de arena fertilizan mucho toda esa parte del Atlántico, y pues yo también vimos eso, que hay un artículo que publicamos en el Boletín de INVEMAR que es algo así como de sedimentos, algo así de distribución espacial de los sedimentos en la zona norte del Caribe colombiano, y ahí mostramos que en esa zona de donde están las arenas, la materia orgánica es bastante alta, en las arenas, digo yo. Entonces, eso también pienso que también contribuye mucho a la productividad, o sea, no solamente las urgencias, también obviamente las urgencias, sino también las arenas que están siendo transportadas ahí a ese sector. Eso es una parte. Otro es que también hay unos cañones que están allá al frente de La Guajira y al frente del Parque Tayrona, que por esos cañones también yo también siempre he pensado que hay algún tipo de surgencia tipo Noedman que está haciendo que surjan esas aguas por ahí, independiente que haya viento o no haya viento, simplemente por los cañones. Y eso ha pasado también en el Mediterráneo, en otras partes. Y ahí donde nosotros encontramos en estudios que hemos hecho sobre peces y crustáceos de aguas profundas, las mayores diversidades y abundancias están justamente alrededor de los cañones. Entonces, o sea, hay otros factores también que influyen en la productividad en La Guajira, en la zona de surgencia, que uno solamente habla de surgencia de La Guajira, y surgencia uno piensa siempre en vientos alisios y transporte de más fuera de la costa, pero también ahí hay otros factores que puede ser que están influyendo mucho en la alta productividad en allá. Nosotros ahorita nos acabaron de aprobar un proyecto y que vamos a hacer de pronto 2 o 3 cruceros científicos desde Río Magdalena hasta Punta Gallina, hasta arriba, con transeptas, no me acuerdo si son 20 o 10 millas náuticas de distancia, de separación, y hasta 40 millas náuticas afuera. 2 cruceros científicos o sea, para evaluación de recursos pelágicos pequeños, principalmente sardinas y machor y todo eso. Obviamente ahí vamos a utilizar la ecosonda científica, la EK80, la que tiene 2 frecuencias que tú utilizaste también ahí. Y también pues vamos a tener oceanografía y todo lo convencional. Entonces, bueno, como entre mi pregunta más bien y como mi recomendación y sugerencia, que también incluye esos factores que estoy hablando yo, que no solamente es la urgencia con vientos y productividad que viene de afuera, sino también puede ser el aporte de esos
de esas arenas que vienen desde el desierto de La Guajira, y también esos cañones submarinos. Si solamente eso, de pronto tiene algún comentario o alguna sobre eso, pues, pues, Profe, eso. bueno, que para colocar en contexto, el profesor Jorge Páramo es con quien yo trabajé todo este tema de lo que hicimos en el 2018. Él fue mi director de tesis, de maestría. Y con él trabajamos todo este tema del zooplancton, con la ecozonda de K80, entonces él se refiere hacia ese tipo de cosas. Entonces lo que hicimos en este trabajo, pues digamos así, lo vamos a continuar haciendo con profe, como tenemos, la idea es caracterizar o establecer la estacionalidad, no solamente dos ventanas de tiempo, aquí están. Entonces, lo que viene ahora creemos nosotros, es establecer la estacionalidad con series de tiempo de biomasa del zooplancton y con ADCP. Entonces, vamos a tener mediciones diarias de ADCP en 2 puntos por casi un año, ¿no? Entonces, la idea es también entonces colocar en esos puntos cómo se comporta la clorofila, cómo es el transporte de Ekman, cómo es el bombeo de Ekman, ¿sí? Y entonces empezar a ver a detalle en esos sitios, y fíjese que hay unos, no sé, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero están colocados fuera de la plataforma continental, en los 2 casos. Entonces ahí nosotros podemos ver otros procesos oceanográficos que podemos de pronto caracterizar y ver cómo se acopla con la biomasa del zooplancton y con la biomasa del fitoplancton, con la profundidad de la capa fótica y la productividad primaria. Adicionalmente a eso, ver cómo la configuración en la columna de agua coloca a disponibilidad del fito y del zooplancton los nutrientes, con series de tiempo de reanálisis, con datos diarios. Entonces, precisamente queremos caracterizar todo eso, ¿sí? Para si hay de pronto información in situ, podamos de pronto realizar una validación de todas esas cosas que estamos mencionando acá. Muchas gracias, profe. Tenemos aquí un comentario de Humberto Quintana. Él habla que el señor Germán Bula, usando macroalgas, detectó este tipo de surgencias en Santa Marta. ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, se ha catalogado con macroalgas, pero la surgencia de la Guajira se viene caracterizando desde el 60 y no recuerdo el año exactamente, por Gordon. Hace mucho tiempo se viene caracterizando la surgencia en la costa norte de Sudamérica. Entonces, no solamente, de pronto ese foco se pudo describir a través de lo que escribió el profesor Bulameyer, pero mucho antes de eso ya se está hablando de surgencia en el área de La Guajira. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿qué nos puedes hablar sobre el fenómeno del niño o la niña en la surgencia de La Guajira? A ver, tema difícil. Tema difícil. Porque nosotros podemos hablar aquí están los profes Juan Carlos Ortiz y el profe Ricardo Torres, ¿no? Son expertos en temas de física. Yo soy biólogo, ¿no? Soy más hacia ese tema. Adelante, Rafa. Bueno, pues para no dejar el tema así abierto, digamos que la pregunta es bien interesante. Claramente en el Pacífico colombiano los efectos del fenómeno del Niño son supremamente reconocibles con las variaciones de nivel del mar, el aumento de la temperatura superficial del mar. Sin embargo, hay varios estudios muy interesantes que muestran teleconexiones entre el fenómeno del Niño y especialmente el cambio de vientos en el Caribe. Entonces, de alguna manera, si es que la surgencia de la Guajira depende principalmente del viento, que es lo que todos creemos, independiente pues de otros posibles factores como los que muy interesantemente nos propone el profesor Páramo, si el viento cambia con el fenómeno del Niño del Caribe, podría también tener un cambio en la surgencia de la Guajira.
En el trabajo de John, digamos, nos vamos a enfocar más en la parte de estacionalidad, y después de que uno entiende bien la estacionalidad, puede pretender entender la interanualidad, pero digamos que eso está por ahora más allá del alcance de esta tesis. Muchas gracias. Entonces, ya el fenómeno del niño hace parte de variabilidad interanual, ¿no? Nosotros vamos a centrar nuestro trabajo en variabilidad estacional. Y así precisamente como habló el profe Torres, es un fenómeno más que todo situado geográficamente en el Pacífico, pero que tiene teleconexiones con el Caribe. Bueno, por acá no hay más comentarios. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta abriendo su micrófono. Alana. El profe Adelante. Torres, no sé. Ya. Bueno, Alana. profe John Salón, me pareció interesante que tuvieran la consideración que mencionó el profesor del enriquecimiento y del aporte en relación con las arenas, sí, en el desierto de acá de La Guajira, porque las arenas son fuente principal de los silicatos, ¿sí? Y los silicatos, pues, o fuente de sílice, que es un nutriente importante en lo que es la producción primaria por parte de las diatomeas. Entonces es importante considerar esa observación que mencionó el profesor, ¿sí? Eh, porque como muy bien lo mencionó el docente, se han registrado inclusive no solamente el aporte del que se nutrientes por parte de las arenas de sílice, sino también de hierro. Entonces sería importante hacer también y tener en cuenta esas mediciones de estos nutrientes o estos elementos químicos que son aporte en lo que es la producción primaria en estos ecosistemas donde se da el afloramiento costero. Y pues más nada, es felicitarlo por este trabajo y desearle que lo cumpla a cabalidad y que de esos aportes al conocimiento científico, sí, desde el departamento de La Guajira y en especial la proyección social que la comunidad guajira necesita, específicamente en lo que es el aumento en la productividad económica y pesquera, debido a que el desconocimiento inclusive de estas temáticas está relacionada íntimamente con lo que es el desarrollo económico de la región. Entonces es para que todos los presentes que estamos trabajando en esta área de marina, ¿cierto? Eh, sigamos trabajando y apuntándole al departamento y toda la costa Caribe. Entonces, muchas gracias, profe. Okay. Muchas gracias. Alana es la directora de biología del programa de biología en la Universidad de La Guajira. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, John, parece que no tenemos más comentarios por acá, preguntas. Sí. Bueno, respecto a lo que dijo Alana, para complementar, vamos a trabajar también con silicatos, con el tema de los reanálisis en cuanto a los nutrientes, y vamos a tener en cuenta todo eso. No vamos a hacer mediciones porque, te soy sincero, en la revisión bibliográfica que he hecho hasta ahora, el número de publicaciones referente a nutrientes en el Caribe colombiano es bastante reducida, ¿sí? Hasta lo que he encontrado a la fecha. Lo que se ha escrito mayormente en profundidades mayores a 100 metros, generalmente aquí en el Caribe, es lo que se ha escrito referente a la fosa de Cariaco, al proyecto Cariaco, que desafortunadamente la fosa de Cariaco queda, si te acuerdas, donde nosotros empezamos a hablar de la surgencia de La Guajira y el otro lado de la surgencia de la costa venezolana, bueno, ahí estaba la estación de Cariaco. Ellos tenían mucho tiempo de hacer un muestreo mensual, incluso creo que hasta bimensual lo hacían, y de todos los parámetros oceanográficos hacían muchas cosas. Entonces ahí, Delana. Sí, profe, sí conozco el proyecto Cariaco. Yo soy egresado del Instituto Oceanográfico de Venezuela y pues dentro del instituto pues estaban todos los docentes involucrados. Entonces nosotros
como estudiantes de posgrado, algunos estudiantes estábamos vinculados, algunos no, en el proyecto Cariaco, donde pues hemos trabajado en una serie de tiempos, ¿sí? En la fosa, y pues hay muchos resultados en cuanto a ese proyecto, ¿sí? Todavía se mantiene, creo, pero sí lo conozco. Un proyecto soñado sería implementar eso en La Guajira, ¿no? Para así establecer todas esas cosas que dice el profesor Páramo, lo que nosotros planteamos en nuestra investigación, ¿sí? Y poder confluir y trabajar conjuntamente con varias universidades del país, porque la observación oceánica, digamos así, en esta región es muy poca porque es muy costosa, ¿sí? No, entonces no todos, digamos así, tenemos disponibilidad de ir al mar, a menos que uno esté en la armada, mar o algo así. El resto es un poquito complicado ir al mar porque es muy costoso. Entonces, un dato cuesta mucho, un dato en el océano cuesta mucho. Y también invitar a otras instituciones que tienen esos datos para que los coloquen en plataformas para que las demás personas también lo utilicemos, porque también hay mucha información que se ha generado, pero que está guardada en los anaqueles y no está en disponibilidad de nosotros. Sí, justamente Humberto Quintana está haciendo un comentario al respecto sobre una base de datos Secoldo y que hay mucha información pues que se encuentra olvidada y que necesita ser utilizada precisamente para eso. Bueno, Bueno, he John, revisado cosas de Secoldo. Sí. Sí lo he revisado entonces. Sí, Okay, sí, yo incluso he participado en cruceros de Dimar. El último que hicimos en el Caribe fue el del 2011-1, que fue mi tesis de pregrado. No lo mostré aquí los resultados porque se hace muy extensa la charla. Podemos hacer otro coloquio si quieres. Bueno, ahí la estudiaremos. Pero hay mucha también información de años anteriores y podemos ver de pronto eso. Y el coloquio lo podemos de pronto hacer con el permiso del profesor Torres cuando ya tengamos de pronto resultados de esto y queramos hacer divulgación, ¿no? Empezar a informar a aquellas personas que estuvieron acá, que vean de pronto el seguimiento, ¿no? Sí. Sí, a mí me pareció muy, muy interesante lo que mencionas también de los procesos de divulgación con las comunidades pues de pescadores y eso, ¿no? Finalmente, pues todo lo que hacemos tiene que tener un fin social, ¿no? Y la ciencia tiene que tener un fin social, entonces puede ser muy bueno reunirnos acá entre científicos, pero en realidad los que están necesitando esa información, entenderla y procesarla, pues son las comunidades que se encuentran allá en esas áreas, ¿no? Sí, señor. Entonces, me parece muy importante lo que necesites, digamos, nosotros, pues acá en la parte de divulgación y eso, pues tenemos algunos procesos adelantados y podemos hablar sobre eso si te gustaría. El otro comentario que quería hacer es, para quienes no hayan podido ver la conferencia completa, en el chat puse, a ver si lo vuelvo a poner de nuevo, el canal de YouTube donde quedan colgadas las charlas, ahí pueden ver varias. Es mi canal de YouTube por Felipe Lamos, pueden buscarlo. Y ahí va a quedar entonces la charla a partir de la próxima semana de John y pueden revisar porque pues también hay otras charlas ahí de oceanografía que pueden llegar a ser de su interés. Bueno, por mi parte no es más, de verdad agradecerte mucho por la excelente charla, por traer tanta gente, por ser tan taquillero a esta hora, por hacer que de verdad uno crea que estos procesos sí tienen sentido. Lo que te decía al comienzo, estamos acostumbrados a que estas charlas sean de 5 o 6 personas y tener en un punto casi hasta 50 personas, pues motiva bastante y habla pues bastante. El más taquillero. Sí, señor. Gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron. Bueno, John, un gusto entonces. Voy a dejar la grabación hasta acá entonces. Okay. Listo. Bueno, agradecer nuevamente a todas las personas que nos acompañaron y pues cualquier cosa, no sé si de pronto dejo mi mail. Eso. Ok, dejo mi mail, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga, cualquier lo que usted necesite, por ahí me puede escribir. Salón J. Y podemos seguir charlando. Listo. Dejo la grabación.